Aplausos, saltos, bendiciones por miles. Hay que agradecer, llegó el momento de dar las gracias. Claro que sí, este es el video. Bienvenidos, 2 años en Perú. ¿Cómo es para un argentino, para un inmigrante, ya llevar 2 años? Incluso más, porque me tardé en hacer este video varios meses. 2 años y medio son realmente en Perú. Me acuerdo de ese momento que llegué en medio de la pandemia. Uf, qué desidia, madre mía. Pero cuánto trabajo, cuánta chamba que tenía, qué bien que me iba realmente. Hay que celebrarlo. Sepan que este video es parte de una serie que soy yo mostrándome cómo llegué a Perú y cómo fueron mis primeras impresiones, mi primer año, bueno, ahora mi segundo año y medio. Suscríbete, seguime y quédate porque este video es muy interesante. Vamos a ver aspectos bastante personales de la vida de un inmigrante, en este caso de Hugo, argentino. Aquí me presento por si no me conoces. Vivo en Lima. Sale la chapa de esa caserita. Realmente tengo que estar tan agradecido con Perú que me voy a cambiar el polo ya mismo. Miren. Claro, esta, la que tengo que tener, la 9. La del Lapadula, papá. La del Lapagol. El goleador de la selección. Ahora sí, estamos. Este es el video. Amigos, déjenme decirles que estoy en una situación emocional, financiera, sentimental, muy distinto que aquel video que hicimos, por ejemplo, ya hace 1 año y medio de mi primer año en Perú. Realmente, wow, cómo pasó el tiempo. ¿Cómo puede ser que fue hace 2 años y medio ese momento en que recién llegaba a Perú, que todo era nuevo, que tenía que sacar mi carnet de extranjería, que tenía que aprender a trabajar con SUNAT, que tenía que llevarme ahora con una nueva cultura, con los peruanos, grandes negociantes, gente que me abrió las puertas y me mostró realmente su cultura de trabajo fuerte, comprometida y muy asociada a las ganancias, que el negocio de plata, realmente. Ese es un valor importante, hay que tenerlo presente, ¿viste? Para que las cosas marchen bien, para que haya abundancia, para que sobre, para poder ayudar a los otros con las bendiciones. Y es que realmente cuando uno recién llega a un país nuevo, yo que venía de Buenos Aires, llegar a Lima, al principio todo fantástico, que la comida espectacular, que las playas buenísimo, que Cusco, que Machu Picchu, que la comida de nuevo, todos los días un festival. Era como todos los días fin de año para mí, boludo, pero acá lunes, martes, miércoles, fin de año, Navidad, todo, Semana Santa parecía unos manjares. Tengo que hablar que realmente un gran apoyo de mi llegada acá fue Milagros, tener mi chica, mi pareja que hasta el día de hoy me acompaña, mi amor, te mando saludos, te adoro, mi reina, la faraona. Ella ha sido un gran apoyo realmente, tener una persona así que amorosamente, que emocionalmente uno está vinculado, realmente es muy tranquilizador, es una persona en la que uno puede contar, que uno puede apoyarse, que uno puede confiar, ¿no? Es como que, bueno, tiene una nueva familia ya aquí en el lugar. Tuve que lidiar con mi suegra, con mi suegro, con mis cuñados, aprendí eso también, cómo se relaciona la gente acá, de otra manera. Acá tengo enamorada, acá no tengo novia, acá la gente se compromete, se casa, no te dice mi chico, mi chica y te trata así como que te bloquea el Instagram, nada que ver, las relaciones son otras. Hay videos de eso, vayan a verlo. Nos vamos, cambiamos de escenario y de paso les presumo la casa, como quedó totalmente renovada, espectacular. Pero ya estamos en el segundo año y ahora la historia es otra, ahora se acabó la novedad, seguimos de novio, espectacular, tenemos amigos, algunos pocos que hemos podido mantener, los extranjeros de los que les hablé el año pasado, y realmente por ahí venían los primeros planteos de este año. ¿Qué voy a hacer ya en todo este tiempo que voy a estar acá, que voy a estar establecido? Ya no es la novedad. Bueno, tengo que conseguir amistades, conocidos, relacionarme con gente, porque no puedo estar aislado acá que hablo con 3 personas nomás al día, cara a cara, porque no me conozco con nadie. Lo hablamos en el video pasado que a cierta edad no era tan fácil tener amigos. Bueno, eso en parte se solucionó porque, bueno, fortalecimos algunas amistades que ya había y además comencé 2 actividades, una de defensa personal y otra como de baile, muy divertidas ambas, una un poco más arriesgada que la otra, donde ya llevé como 4, 5, 6, 7, 8 meses en esas actividades y ahí me fui haciendo un poco de amigos, fui haciendo un poco de conocidos y ya como relacionándome con más gente. Eso me permitió como ver a más gente, hablar con más personas, conocer a otros individuos a través de algo en común. Esa es la forma en la que los adultos hacen amigos. Ese es el gran aprendizaje personal de este año. Se hacen amigos a través de actividades que uno comparte. Te junta con gente a andar en bicicleta, te junta con gente a bailar caporales. Esa es la forma en la que haces nuevas amistades siendo grande. De nada por el consejo. Suscríbete, seguime. Tema trabajo, hemos seguido firme, parejo, incluso nos hemos mantenido, que es algo muy importante, ¿viste? Cuando uno crece, mantenerse, después es importante quedarse en un lugar que te sirva, que te permita crecer. Eso lo hemos
hemos logrado todo este tiempo por suerte, y además contagiado acá de los hermanos peruanos que son tan emprendedores, hemos empezado con unos emprendimientos muy buenos que ya van dando frutos y realmente tenemos mucha fe. Empecé un canal nuevo de YouTube, se llama Noticias P. Tenemos un emprendimiento que estamos prestando servicios a creadores, a otros creadores de contenido. Le prestamos servicios, los ayudamos a monetizar su Facebook, a monetizar su YouTube, a crear contenido. Estoy prestando servicios para otros creadores. Asociado con mis amigos, con mi pareja, con mis allegados, que he ido conociendo acá, con la gente de acá de Perú mismo, estamos haciendo esos negocios. Así que eso, check, trabajo, check. Y en este último año y medio, en este último año, enfrenté algún momento muy duro realmente. Por ejemplo, durante el último invierno, se me juntaron algunos problemas que empecé a tener así personales, con el frío, con el invierno, con que no sale el sol, con que como el plan de tener nuevas amistades y sumar amigos y sumar allegados no daba muchos frutos en ese momento del año. Fue el momento como de pasarla un poco mal realmente. Hubo como un momento de pasarla un poco mal en el invierno. Se me hizo medio largo, francamente. Qué lindo ir a Tarapoto en invierno día a día. Te levanta, se los recomiendo. Me hizo bien. Y algo muy importante que ya se habrán dado cuenta por lo que estoy mostrando en el video, es que en los últimos 6 meses dejé de convivir con Daniel. Daniel estaba viviendo acá. De hecho, Daniel vivía, su cuarto era justamente en el espacio que estamos ahora, que ahora es el living de la casa, y tuve que, en principio hablar con Daniel, acordar con él que tenía que conseguir otro lugar para vivir, que era hora como de remodelar la casa, era hora como de ponerme a trabajar en arreglar esta casa, que ustedes se acordarán cómo la compré. Le pongo algunas imágenes. La casa estaba destrozada, el piso estaba muy feo, no estaba en condiciones. Acá había una puerta, la cocina estaba realmente horrible, era como un lavadero, no era una cocina, era un lavadero realmente donde cocinábamos, y había que remodelar la casa fuertemente, por lo cual acordamos con Daniel que al cabo de unos meses él iba a tener un nuevo hogar y demás. Eso pasó, fue una separación con él también, de alguna manera dejamos de convivir, pero pasamos a estar también más cómodos, ¿no? Él más cómodo en su casa, yo más cómodo acá también, y eso me dio la chance de remodelar, que miren, de paso les muestro, igual le pongo algunas imágenes grabadas de día para que lo vean mejor ahora ya medio de tarde, pero remodelamos todo el living, acá vivía Dani, y la cocina también hermosa, divina como está ahora, nuevo, ya la vieron. Pero atravesar ese proceso no fue fácil, hubo que gastar una buena suma de dinero. Imagínense que gasté más o menos unos 5.000 soles entre todo lo que fue materiales, la mano de obra, los distintos trabajos que se hicieron en madera, se hicieron todas las puertitas ahí de la cocina, eso que ven ahí bastante costoso. Estuvieron los señores rompiendo en el baño, hicieron el baño, lo terminaron, que estaba sin terminar el baño, estaba medio a hacer, hicieron todo el piso de acá del pasillo, del living, de la cocina, o sea, se hizo una bacha nueva, se hizo una cocina propiamente, un lavamanos así como realmente bien hecho, no un lavadero de ropa, sino uno para lavar los platos. Eso más o menos llevó ese dinero, como unos 5.000 soles más o menos, me gasté. La mayoría del trabajo lo hicieron los señores que se dedican a eso. Yo realmente lo único que hice fue pintar de blanco la casa, todo lo demás lo hicieron albañiles profesionales y gente que se dedica a eso, por eso el número tan exorbitante. Ustedes dirán, Hugo, por menos la modificás. Sí, yo me gasté eso porque realmente tuve que pagarle a profesionales, a plomeros, a albañiles, a carpinteros, que hagan ellos el trabajo, porque realmente ellos son los profesionales y yo, como les digo, solo pinté, que me tomó varios días, una semana estuve para pintar. Díganme que blanqueo bien. Costó, costó. Pero de todas maneras estoy muy contento con el resultado, muy feliz con mi casa, cómo ha quedado, cómo pasó de ser un humilde hogar bastante feo, bastante descuidado, a un lugar muy lindo. También yo pasé a tener una vida más completa, con más amistades, con más gente cercana, con nuevas actividades que me gustaron. Descubrí el baile, descubrí la defensa personal, que son cosas que me están haciendo muy bien al cuerpo y me hacen bien a mí emocionalmente también esas actividades. Y la gente que ahí conozco, la verdad que es como el momento de decir, se cierra una etapa, también termino de remodelar mi casa, ya la tengo lista, ahora está hermosa y divina para poder pasar a la segunda etapa de mi plan, que es hacer de este lugar un Airbnb, ver si puedo ganar algo de dinero cuando yo me voy de viaje, cuando yo no estoy. Y es que este año que viene voy a estar muy poquito en Perú, voy a estar realmente el mínimo aquí en Lima, pero eso, a dónde vamos a ir y dónde vamos a estar, eso lo vamos a ver en otro video. De eso no se trata este video, sino de cerrar esta etapa de los 2 años o 2 años y medio realmente. Y realmente me siento contento con los logros, estoy muy orgulloso del hogar tan lindo que he creado, de cómo reciclamos la casa, de todo el trabajo personal que he hecho en tratar de buscar nuevas amistades, en tratar de hacerme nuevos allegados, de nuevas actividades, de tener nuevos emprendimientos, de seguir con QPA, de seguir ya con las cosas que yo tengo, de seguir con mi pareja también,
también de seguir yendo a Argentina 1, 2, 3 veces al año incluso a visitar a mi familia. Eso realmente me pone muy contento, me siento como más estable realmente en este país, me siento como más ya formando parte de la vida de aquí, como siendo parte también de mi vecindad un poco. A veces colaboro con los vecinos, con una cosa, con otra, bueno, como que realmente me siento ya bastante más integrado a la sociedad y ya poco a poco a veces también empiezo como a quejar y a volverme un poco más quejumbroso, no así públicamente, pero con mis amigos, por WhatsApp y tal, con otras personas que viven acá en Perú, muchas veces por ahí ya nos quejamos del tráfico, de esto, del otro, bueno, pero eso es porque quiere decir que también me estoy habituando a este lugar. Si vos sos migrante, te tocó irte de Argentina a Perú, de Perú a Argentina, algo similar, poneme en los comentarios cómo te has sentido en tu segundo año, cómo fue para vos, qué desafíos atravesaste o quizás estás atravesando ahora mismo. Suscríbete, apoyame, si querés apoyarme al máximo, podés ser un mecena, podés ser un miembro, un suscriptor para aparecer en esta lista y que yo te alabe y te agradezca en cada video. Ese fue el video de mi segundo año y medio en Perú. Quédense en esta serie porque pronto va a haber actualizaciones sobre dónde vamos a estar viviendo de ahora en más el resto del año. ¿Por qué es que voy a estar tan poquito tiempo en Perú el próximo año? Bueno, todo eso en el próximo video. Suscríbanse.